Sí, las ventanas están abiertas, algunas. Sí, 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 porque si no vamos a sofocarnos. Muy bien, jóvenes, silencio. Ustedes han visto que tenemos algunas dificultades, ¿no? Tal vez posible que no me escuchen los de atrás. Por eso es que les decía, si hay algún espacio hacia adelante, que se vengan hacia adelante para que me logren escuchar. Obviamente eso al transcurrir las clases va a ir, el número de estudiantes también va a ir disminuyendo y tal vez vamos a utilizar otra aula más pequeña, ¿no? El salón rojo tal vez, o la 404, es posible. Entonces eso va a mejorar mucho el audio, ¿no? Pero vamos a tratar de sobrellevar este pequeño problema, ¿no? Entonces hablamos de fisiopatología. ¿Ustedes tienen alguna expectativa cuando hablamos de la materia de fisiopatología? Problemas sobre protección del cuerpo humano, ¿eso? Entonces, habla su compañero de procesos que se desarrollan. Sí, cuando hablamos de fisiopatología, hablamos de procesos que se desarrollan en un organismo que se encuentra en situación de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ir viendo que la fisiopatología trata de identificar esos procesos en ese individuo que se encuentra enfermo. ¿Sí? Tal vez algo más, fisiopatología. ¿Qué piensa que es la fisiopatología? Es un estudio, sí, es un estudio de cuál es el comportamiento del cuerpo humano en situación de enfermedad. ¿Sí? ¿Qué será fisiopatología? Es el estudio de las funciones de forma anormal. Muy bien, es el estudio de las funciones del organismo en situación de anormalidad. ¿Sí? Esos conceptos que han dicho son todos correctos, ¿no? La fisiopatología es la base de la medicina interna, ¿no? Y la medicina interna es la base de lo que es en sí la medicina, como ciencia que trata de explicar todos los procesos relacionados con las enfermedades. Ustedes han avanzado hasta ahora fisiología, que era el comportamiento, la fisiología normal en un sujeto sano, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo es que el corazón funciona, ¿no? En un sujeto sano, ¿no? Cómo es que los riñones funcionan en un sujeto sano. Pero la fisiopatología trata de explicar ese funcionamiento en situación de enfermedad. Entonces, si nosotros logramos entender ese funcionamiento, va a ser más fácil entender por qué esa persona tiene síntomas y tiene signos. Va a ser muy fácil relacionar, porque ya tenemos la fisiología normal, luego nosotros vamos a aprender la fisiología anormal y luego la explicación de los síntomas y los signos. Sí, eso es fisiopatología. De tal manera que cuando nosotros vamos a ver a un paciente ingresar,
Con solamente las alteraciones en la marcha, vamos a poder hacer un análisis de lo que pueda estar pasando en ese ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente, como la anterior vez les dije, ¿no? Percibí que se encontraba tosiendo una de sus compañeras. Con solamente las características de esa tos, yo podría ya decir que el problema se encontraba a nivel alveolar, que había una formación de exudado a nivel de los alveolos pulmonares. Y eso estaba en relación a un proceso infeccioso. La etiología puede ser variable, pero lo más frecuente es una infección por Streptococcus pneumoniae. Fíjense el análisis que hice con solamente escuchar la tos de esa paciente o de su compañera, ¿no? Entonces, pero también escuché la tos de otro de sus compañeros y era una tos más bien espástica en relación posiblemente a un proceso de broncoconstricción. Era una tos seca, ¿no? Y entonces, frente a esa situación, yo lo asocié más a un proceso tal vez alérgico que estaba generando la broncoconstricción, ¿no? Fíjense, simplemente al hacer un análisis bien vago de lo que ese paciente puede llevar como motivo de consulta. Entonces, en fisiopatología hacemos el análisis de cada síntoma y de cada signo que presente ese paciente. Entonces, lo vemos, digamos, a su compañero está tosiendo, tos. Entonces, comenzamos a hacer el análisis. ¿Dónde es el problema? Es en aparato respiratorio. ¿Dónde? Probablemente en vía respiratoria baja, ¿no? Y comenzamos a hacer el análisis. Es como si ingresáramos a sus pulmones y vamos viendo cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces, fíjense, para eso es necesario una base teórica. Es fundamental la base teórica, porque si no tengo esa base teórica, no voy a poder realizar este análisis. ¿Me entienden? Entonces, es fundamental la base teórica, porque de otra manera no voy a poder identificar al agente etiológico, no voy a poder identificar el comportamiento de ese agente etiológico, porque los agentes etiológicos producen enfermedad, ¿verdad? Y las enfermedades tienen su ciclo de vida. ¿Ustedes sabían eso? Las enfermedades tienen su ciclo de vida. La finalidad de la enfermedad es la muerte. Esa es la finalidad de la enfermedad. Entonces, el paciente cuando viene a la consulta, justamente viene en una situación de enfermedad. Y la enfermedad tiene su secuencia desde su inicio. La finalidad de la enfermedad, como les digo, es generar la muerte del paciente, ¿no? Y el médico simplemente interviene en ese proceso, nada más. Nada más, no hace más, no hacemos más. Pero tenemos que intervenir sabiendo qué está pasando en ese organismo. ¿Me entienden? Y para eso necesitamos base teórica, ¿sí? Entonces, lo que han dicho hasta el momento es correcto, ¿no? Cuando hablamos de fisiopatología, hablamos que proviene de vocablos. Vocablos que quieren decir que es un estudio del comportamiento de ese organismo en situación de enfermedad. En otras palabras, de manera más corta, eso es fisiopatología, ¿no? Entonces hablamos de enfermedades, vamos a hablar de etiología, vamos a hablar de patogenia. Vamos a hablar de patogenia, vamos a hablar del comportamiento de esa enfermedad. Eso es todo lo que ustedes han dicho, que estaba totalmente correcto, ¿no? Que decía, la fisiopatología se encarga del estudio del curso anómalo de procesos vitales. Ese curso anómalo de procesos vitales es la enfermedad.
Ese proceso vital anómalo es la enfermedad. ¿Ya? Entonces la fisiopatología se encarga del estudio de la enfermedad. El objetivo es el estudio de las alteraciones de esos procesos fisiológicos. Por ejemplo, ustedes han llevado fisiología hepática normal. Este año vamos a llevar fisiología en paciente con insuficiencia hepática. Entonces, todas esas funciones normales que tiene el hígado, en un paciente con insuficiencia hepática van a encontrarse alterados. Al encontrarse esas funciones alteradas, nosotros ya vamos a poder identificar algunos síntomas o signos que va a poder presentar el paciente. Por ejemplo, en un paciente con insuficiencia hepática, vayan recordando, insuficiencia hepática, ¿qué podríamos encontrar al examen? No, ¿de qué? Un síntoma o un signo independiente. Ictericia. Muy bien, la ictericia, que tiene que ver con esa incapacidad del hígado de poder metabolizar la bilirrubina. Entonces el paciente presenta ictericia. Fíjense, eso es una alteración ya de la función hepática. Otro síntoma o signo. Agrandamiento del hígado, ¿no? Entonces, en etapas iniciales de la enfermedad, de la insuficiencia hepática, como mecanismo de compensación hay un agrandamiento hepático y a veces también se asocia a procesos, por ejemplo, como la esteatosis hepática. Y ese paciente puede presentar un incremento del tamaño del hígado al examen físico. Otro síntoma sí. Alteraciones neurológicas como la encefalopatía hepática. ¿Y eso por qué? Por la incapacidad del hígado de depurar algunas sustancias. Por ejemplo, el amoníaco, ¿no? Entonces, el paciente va a presentar encefalopatía hepática. Y fíjense, estamos ya haciendo el ejercicio, ya estamos haciendo fisiopatología, ¿no? Otro síntoma o signo. proteína. El dolor también es fácil cuando se dio. A ver, otro. Pati. A ver. Está bien. El paciente, fíjense, clínicamente, ¿cómo se presentaría? ¿De qué se quejaría el paciente? Hipertensión portal. El paciente con insuficiencia hepática presenta hipertensión portal y la hipertensión genera cuadros hemorrágicos, ¿no? La hipertensión portal va a generar derivaciones, la generación de derivaciones. Derivaciones, por ejemplo, a nivel del esófago y va a generar las varices esofágicas. Derivaciones a nivel del estómago, fondo de estómago, y ahí vamos a tener también las hemorragias digestivas altas. Derivaciones a nivel de la circulación del recto y vamos a tener las hemorroides, ¿no? Entonces, ese paciente con insuficiencia hepática se complica muy fácilmente con hemorragias. Y se complica con las hemorragias, ¿por qué? Porque presenta hipertensión portal. Entonces, es eso, lo que estamos haciendo ahorita es fisiopatología. Ya estamos entendiendo por qué se producen algunos síntomas y algunos signos. Entonces, cuando yo vea a ese paciente físicamente, ¿cómo puede estar un paciente con insuficiencia hepática? ¿Cómo lo imagina? Tal vez ya lo han visto. Pálido. Es un paciente con disminución de peso. Puede estar
Es lo que dice, ¿cómo está? Pálido, está flaco. ¿Qué más tiene? Puede estar histérico, está asténico. Sí, ¿qué más? La barriguita. La ascitis, ¿no es cierto? La ascitis. Luego la circulación colateral en abdomen. Aquí su compañero dice, está pálido. ¿Por qué está pálido? ¿Qué está pasando en ese organismo que está generando esa palidez? Nuevamente, vuelvan a funciones hepáticas. ¿Ese paciente está en anemia? ¿Dónde se forman los eritrocitos? ¿Y dónde se encuentran más todo el proceso de vida de los eritrocitos? Se producen en la médula y luego Necesitan nutrientes importantes como las vitaminas, la cobalamina, la B12 que se almacenan en el hígado. Que se almacenan en el hígado, ¿no? Y aparte tienen pérdidas hemáticas muy frecuentes que pueden relacionarse también con la anemia. Por eso está anémico, ¿no? ¿Qué más ve en el paciente cirrótico? Al paciente cirrótico, si le empujamos un poco, ¿qué genera en su piel? Puede tener también equimosis, ¿verdad? Muy fácilmente. ¿Por qué presentará equimosis ese paciente en insuficiencia hepática? Porque los vasos son más caros. Porque tiene fragilidad capilar, sí. ¿Y por qué más? Sí, porque también hay una trombocitopenia en el paciente con insuficiencia hepática. Sí, exacto, porque está relacionado con la síntesis de factores de coagulación. Entonces, fíjense, cuando ustedes vean a ese paciente, van a imaginarse todos esos procesos que están aconteciendo en ese paciente. Entonces, esa es la idea. Fíjense que no ha sido tan difícil, ¿verdad?, hacer ese análisis. Ustedes ya están razonando, han razonado en estos minutos, ¿no? Y es porque tienen una base conceptual. Entonces, esa base conceptual tiene que ser fortificada, tiene que ser potenciada. Y en las clases prácticas vamos a aprender eso, ¿sí? Entonces, fíjense, de tal manera que la fisiopatología explica el origen y el significado de las manifestaciones, sean síntomas o sean signos. La fisiopatología explica el origen y su significado, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Dice, los cambios que ocurren en el ser humano, en el paciente, esos cambios que ocurren en situación de enfermedad, ¿no? Podemos tener un sujeto sano y un sujeto enfermo, ¿no? Entonces tenemos mecanismos que se alteran en el sujeto enfermo. El sujeto sano está en una situación de homeostasis, ¿sí? Es decir, el sujeto sano, podemos conceptualizarlo como que sus procesos fisiológicos se encuentran en una situación de equilibrio, se encuentran en homeostasis. La ruptura de ese equilibrio, la pérdida de la homeostasis, la pérdida del equilibrio, es la enfermedad. Los procesos que se producen en la enfermedad son procesos alterados si hacemos una comparación con el sujeto sano. ¿Sí? Entonces, los procesos. Y esas alteraciones, esos mecanismos, se traducen
alteraciones a nivel molecular, celular, orgánico y sistémico y funcional. O sea, esas alteraciones vamos a identificar desde alteraciones a nivel molecular. Ese paciente enfermo tiene esas alteraciones, no solo a nivel molecular, celular, orgánico, sistémico y funcional. Entonces, ese individuo enfermo tiene una alteración a estos niveles. Y ustedes van a ver que cada patología vamos a ir avanzando y vamos a identificar esas alteraciones en estos niveles. Y vamos a entender, ustedes van a comenzar a ver al paciente cuando ingresa por las características, es una insuficiencia hepática con solo verlo. O es un paciente con un proceso infeccioso pulmonar. O es un paciente con una alteración neurológica. Con solamente mirarlo, hacer una historia clínica, van a lograr identificar esas alteraciones. De esta manera, la fisiopatología se relaciona con todas las ramas de la medicina. Es imposible que alguna rama de la medicina no se asocie a la fisiopatología, porque la fisiopatología hemos indicado que es la base de la medicina interna. Y la medicina interna es la base de la medicina en sí. Entonces, fíjense que realmente existe una asociación con todas las ramas de la medicina. Muy bien. Sigamos. Fíjense, en unos años yo los voy a ver así. Incluso ya este año, ¿verdad? Viendo a los pacientes, ¿no? Entonces, la fisiopatología nos da las bases científicas para nuestra práctica médica. Imagínense si nosotros no supiéramos cómo es el comportamiento de la enfermedad en una situación, por ejemplo, de insuficiencia hepática, ¿cómo podríamos llegar a un diagnóstico y cómo pudiéramos hacer un tratamiento? No es posible. No es posible. Si no sabemos cómo funciona ese organismo en situación de enfermedad, no podremos hacer el diagnóstico y menos aún el tratamiento. Y el paciente viene a nuestra consulta y los va a buscar, jóvenes, un paciente enfermo, porque nuestros pacientes son pacientes enfermos y van en nuestra búsqueda. ¿Por qué? En búsqueda de un diagnóstico. Buscan un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo buscan ¿para qué? Para hacer el tratamiento. Ya, entonces no se olviden. Tampoco se olviden que la finalidad de la enfermedad es... ¿Cuál es la finalidad de la enfermedad? Esa es la finalidad de la enfermedad. Y en un momentito vamos a entender cómo es que funciona. Entonces, en fisiopatología vamos a identificar también aquellos mecanismos patogénicos que determinan la producción de la enfermedad. Todo el proceso, ¿no? Desde que ese organismo entra en contacto con el agente etiológico, todo el proceso patogénico, hasta los síntomas, signos, hasta que llegamos al diagnóstico y el tratamiento. Este año vamos a tocar un poco más el tratamiento, no nos vamos a quedar en el diagnóstico, más tratamiento. No tan profundo, digamos, como lo van a hacer en cuarto año en medicina interna, pero por lo menos una idea. Entonces viene aquí un concepto muy interesante, salud. ¿No? Ustedes han llevado ese concepto de propedéutico, ¿no? Que les han dicho que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Sí, es cierto, eso es salud. La salud, sin embargo, oscila entre límites muy amplios,
que son diferentes en cada individuo. O sea, la salud oscila en límites diferentes entre los individuos. Entonces, su compañero puede estar sano, pero el límite de ese estado de salud es diferente a los límites de su compañero que también se encuentra sano. Es decir, están sanos, pero presentan límites diferentes. ¿Sí? No se olviden de eso, son límites. Pero hay otras personas que se encuentran enfermas. Ahora, pero estamos hablando de personas enfermas. Cuando se pierde la homeostasis, se produce alteración celular, ¿verdad? Porque estamos formados a partir de células, ¿no? Somos células, ¿no? Entonces, nuestro organismo, cada órgano, cada sistema está conformado por células, ¿sí? Entonces, cuando se produce la enfermedad, se produce alteración celular. Nuestras células se encuentran enfermas, alteraciones celulares de ese organismo que ha perdido el equilibrio. ¿Ya? Entonces, frente a esas alteraciones celulares que se producen, entonces ese organismo trata de adaptarse a esa situación, ¿no? Las alteraciones celulares hacen que ese organismo trate de adaptarse a esa situación para poder sobrevivir y seguir llevando a cabo sus funciones, ¿no? Y eso se denomina capacidad de adaptación. Ahora, cuando la enfermedad se establece, sigue cuando la enfermedad se establecen también mecanismos de compensación. Y esos mecanismos de compensación, ¿para qué? Para que ese organismo trate de recuperar la homeostasis. O sea, ha perdido el sujeto enfermo, ha perdido la homeostasis. Se encuentra en un desequilibrio. Esa célula que se encuentra alterada trata de seguir funcionando como lo hacía habitualmente y establece y se adapta a esa nueva situación que ha sido producido por factores estresantes externos o fisiológicos o enfermedades mismas, ¿no? Y posteriormente se generan mecanismos compensadores a esos cambios ambientales, esas alteraciones fisiológicas o esas variaciones anatómicas. Entonces, realmente es muy sabio nuestro organismo. Imagínense, ha sido agredido, está en situación de desequilibrio, ha perdido la homeostasis. Vienen los mecanismos de adaptación, se instauran mecanismos de adaptación. Y posteriormente se establecen otros mecanismos de compensación para que ese organismo siga funcionando. Entonces, esa es la manera como el organismo en situación de desequilibrio trata de recuperar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, entonces el corazón puede incrementar su tamaño. Y eso se denomina hipertrofia. Trata de incrementar su tamaño, ¿cómo? Porque en la insuficiencia cardíaca la capacidad de bomba del corazón se encuentra afectada.
Con la hipertrofia lo que se intenta es compensar esa alteración para restablecer esa capacidad de bomba y asegurar el gasto cardíaco. Sí, porque el corazón tiene que bombear sangre y tiene que asegurar un gasto cardíaco, ¿verdad? Para la mantención de las funciones de los órganos y sistemas. Entonces, si hay insuficiencia cardíaca, mecanismos de compensación comienzan a aparecer. Y un mecanismo de compensación tardío es la hipertrofia cardíaca, ¿no? Y en la radiografía se ve como un incremento del tamaño del corazón. Y muchos dicen, ese paciente tiene cardiomegalia, ¿no? Y la cardiomegalia es ese corazón que está en hipertrofia. Muy bien. Otro mecanismo de compensación es el incremento de la frecuencia cardíaca. Si ese corazón no bombea un gasto cardíaco suficiente, entonces otro mecanismo de compensación es el incremento de la frecuencia cardíaca. Y el paciente entra en taquicardia, ¿verdad? Entonces, la frecuencia normal de 60 a 100, pero ese paciente tiene 110, 120. ¿Por qué? ¿No será que es un mecanismo de compensación por una alteración, una disfunción cardíaca? Entonces tenemos que analizar, posiblemente sí. Muy bien. Entonces, esos son mecanismos de compensación. Y aquí viene la temida enfermedad. Entonces, nosotros vamos a estar rodeados de pacientes enfermos. El paciente va a acudir a nosotros porque está enfermo. ¿Sí? Entonces, y la enfermedad, ese es el estado de desequilibrio, la pérdida de la homeostasis celular a nivel molecular, celular, tisular, etc. Si queremos clasificar la enfermedad, podemos decir que es un padecimiento que puede ser agudo o crónico, que se adquiere o con el que nace una persona y produce disfunción fisiológica en uno o más sistemas. Disfunción fisiológica en uno o más sistemas. Ustedes han visto que en los hospitales hay una unidad que es UTI, ¿no? ¿Qué significará UTI? Unidad de terapia intensiva. ¿Quiénes van a UTI? ¿A qué pacientes van a UTI? Los que necesitan vigilancia 24/7 y están en estado crítico. Los pacientes que tienen disfunción de uno o más sistemas, ¿no? Los pacientes con falla multiorgánica directo van a terapia, ¿no es cierto? Con disfunción multiorgánica. Porque un paciente que solamente tiene un proceso infeccioso respiratorio, no, le van a dar tratamiento y se va a ir a su casa. Pero ese paciente que tiene afectación multisistémica, jóvenes, va a ir a terapia, ¿no? Entonces, fíjense, ese paciente con enfermedad puede presentar una afectación de un sistema o de varios, o puede ser multisistémico. Los que van a ser internistas y los que van a ser terapistas, ¡qué maravilla! Es alucinante cuando ustedes vean a ese paciente. Muy bien, entonces ahí, la enfermedad. La enfermedad tiene causas, ¿no? Y es importante saber cuáles son las causas de la enfermedad. Fíjense que son diferentes causas de la enfermedad. Desde factores, o sea, agentes biológicos que ustedes saben, ¿no? Virus, bacterias, parásitos.
Fuerzas físicas, ¿no? Traumatismos, quemaduras, radiación, sustancias químicas, veneno, alcohol, alteraciones genéticas con cierta predisposición hacia algunas enfermedades, alteraciones como excesos y déficits nutricionales, ¿no? Entonces, hay factores etiológicos que producen la enfermedad, que pueden ser de diferente naturaleza. Hasta ahí estamos, ¿verdad? La patogenia. Fisiopatología, vamos a hablar de patogenia, y es uno de los puntos tal vez un poco difíciles porque hay que memorizar, ¿verdad? Todos los procesos tenemos que memorizarlos. Esos acontecimientos celulares tisulares, desde el contacto inicial con el factor etiológico hasta la expresión de la enfermedad. Entonces, todo ese proceso tenemos que aprenderlo y tenemos que entenderlo, ¿no? Esta es la secuencia del lupus eritematoso sistémico. El curso clínico de la enfermedad. Esto es bien importante saberlo, jóvenes, porque el curso clínico de la enfermedad es cómo se comporta la enfermedad. Dice, la enfermedad puede hacer imposible la vida. Y hablamos de la enfermedad letal. La enfermedad puede entorpecer la vida temporalmente, entonces la enfermedad curable. O puede generar una limitación definitiva, que es la enfermedad incurable. Esto es bien importante que lo sepan, jóvenes, porque no todos sus pacientes van a ir a una resolución buena. Otros de nuestros pacientes van a fallecer. Y ustedes tienen que saber que tenemos la enfermedad letal. Están en conocimiento que algunos de nuestros pacientes van a fallecer. Nuestros pacientes, otros van a curar, y nuestros pacientes, pues, también van a presentar una enfermedad que puede ser incurable. Por ejemplo, las neoplasias. Muy bien, se produce en relación a un agente causal. La enfermedad se comporta de una manera. Es bien interesante esto, la enfermedad, y me gustaría que traten de entenderlo. La enfermedad, frente a la enfermedad, el organismo reacciona como un todo. O sea, frente a la agresión, el organismo de ese sujeto enfermo funciona como un todo. Es decir, si tiene una alteración hepática, no quiere decir que solo el hígado se encuentra dañado. No, es sistémico. Todos los órganos y sistemas se encuentran integrados. Por tanto, las alteraciones de un sistema, de un órgano, van a tener su repercusión sobre lo demás. No se olvide. Luego dice, ¿no? En esa situación de enfermedad, dice, el sujeto enfermo reacciona de manera espontánea frente al agente causal patógeno determinado. Reacciona. Y la finalidad biológica en el curso clínico de la enfermedad es no conservar la vida, sino perpetuar la especie de qué? Del agente etiológico que está generando la enfermedad. ¿Ya? Entonces eso es bien importante que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, esto es importante ¿para qué? Para que cuando vean a ese paciente, lo vean y entiendan que la finalidad de la enfermedad es esto, no conservar la vida, esa es la finalidad, sino perpetuar la especie de ese agente etiológico, ¿no? Entonces, para que vean al paciente y lo vean, digamos, con un poquito más de responsabilidad. Porque alguna vez se ve en el hospital Vietma, ¿no? Que el paciente llega en situación de enfermedad y nadie le hace caso.
¿verdad? O lo tienen 2, 3 horas esperando la consulta. Puede ser por muchas causas, ¿no? Que no hay suficientes camas, etcétera, ¿no? Pero espero que no sea por desconocimiento de esta parte que les estoy indicando, la finalidad biológica de la enfermedad. La intención es que ese sujeto vaya, digamos, hacia un desenlace fatal. Entonces aquí tenemos la patocromía, es con M, la patocromía. Estudia las fases evolutivas de la enfermedad. O sea, la enfermedad tiene fases evolutivas. Tiene una fase de inicio, una fase clínica y una fase de resolución. Ya no se olvide, fase de inicio, fase clínica y fase de resolución. Entonces tenemos la fase de comienzo o inicial. Abarca desde que el agente causal actúa hasta que la enfermedad se hace evidente, se exterioriza, ¿no? Y aquí vamos a tener los síntomas. Síntomas prodrómicos en algunas enfermedades, siendo que ustedes van a ver en alguna literatura indica que ya no hay síntomas prodrómicos, ¿no? Pero se presentan los síntomas en esta fase de comienzo. Síntomas. Por ejemplo, un ejemplo. Síntoma o signo. Síntoma quiere decir tiene su componente subjetivo. Signo es objetivo. Objetivo, ¿no? A ver, un síntoma. Dolor de cabeza. No, dolor de cabeza es subjetivo. Mareo también. Dificultad respiratoria. Porque ¿quién siente la dificultad y quién la expresa? El paciente. Otro síntoma. Cefalea, el dolor de cabeza. Otro. ¿Ah? Por ejemplo, escuché ahí, decía fiebre. No, la fiebre podemos cuantificar, ¿no? Alzas térmicas. No, tal vez se quiso decir eso. ¿Perdón? Mareos, sí, mareos. Náuseas. Prurito. ¿No? Signos. Signos quiere decir tiene el componente objetivo. Al examen físico lo podemos identificar, incluso podemos cuantificar. Eso es signo. A ver, algunos signos. Fiebre. Nistagmus. Ictericia. La coloración amarillenta de piel y mucosas que sobrepasa los 2 miligramos de bilirrubina total, ictericia. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Si yo le veo, por ejemplo, a su compañera con ictericia, entonces yo sé que es la coloración amarillenta de piel y mucosas y su bilirrubina total ha excedido los 2 miligramos de cilindro. Con solo verle. Entonces tenemos que llegar a ese nivel. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense la fase de comienzo donde tenemos la presencia de los síntomas. Como no se olviden, tiene el componente subjetivo. Es el motivo de consulta por el que viene el paciente, por lo que se queja el paciente. Tiene su experiencia de que algo le está pasando y viene a la consulta por síntomas y lo expresa de manera verbal. Luego tenemos la fase clínica. En esta fase clínica tenemos el individuo se encuentra ya enfermo y aparecen los síntomas, incluso los patognomónicos, y la enfermedad
puede presentar algún tipo de comportamiento característico. Por ejemplo, los síntomas, si son constantes, continuo, es una fase clínica continua. Pueden presentarse también de manera fluctuante, remisiones de los síntomas aparecen, es decir, mejoran, empeoran, eso es remisión, ¿no? Intermitente con aparición y desaparición periódica, es decir, un tiempo está bien el paciente por un tiempo y luego nuevamente se encuentra mal y luego se encuentra nuevamente bien y luego mal, de manera periódica, ¿no? Recurrente, aparecen los síntomas y desaparecen sin un periodo constante, ¿no? Aparece, desaparece, no sabemos por qué, aparece el síntoma en una semana, luego desaparece, luego vuelve a aparecer. Ya entonces eso es recurrente. Dentro de la fase clínica los síntomas se pueden presentar de esa manera. En la fase clínica es bien importante también identificar que hay dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que son típicas y las enfermedades que son atípicas. Qué interesante, ¿verdad? Y ustedes tienen que saber eso. Las enfermedades tienen una presentación típica y una presentación atípica. Qué grave, ¿verdad? Atípica. Es decir, algunos casos, por ejemplo, en estas imágenes es un paciente, es una neumonía típica, que es aquella neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? La neumonía, digamos, que un paciente puede tener, un paciente inmunocomprometido, un anciano, digamos, ¿no? O un niño muy pequeño, la típica, ¿no? En el que hay infiltrado alveolar, aquí es el infiltrado alveolar, con leucocitosis, eso genera exudado alveolar, y si vemos la radiografía, la imagen es esta, una imagen de consolidación. Se ve así. Eso es lo típico. Eso es lo típico, que ustedes van a ver ese paciente con neumonía y van a ver esta imagen en la radiografía. Eso es lo típico. Viene con tos, con expectoración, con fiebre, con dificultad respiratoria. Tiene infiltrado alveolar y tiene una imagen de consolidación a nivel pulmonar. Eso es neumonía típica, ¿ya? Y el agente etiológico es Streptococcus pneumoniae. Listo. Pero no todos los pacientes presentan la neumonía típica, sino que hay cuadros atípicos. Cuadros en que el paciente no va a presentar tos, tal vez presente tos escasa, sin expectoración, no va a presentar fiebre, sino más bien como malestar general inespecífico. Y en este tipo de pacientes, fíjense, no existirá infiltración alveolar y la radiografía no presentará esta imagen de consolidación. Más bien presentará un infiltrado intersticial. Ese es un cuadro de una neumonía atípica. Entonces, este ejemplo va en que hay cuadros típicos y cuadros atípicos dentro de la fase clínica del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden. Fíjense esa imagen. ¿Qué les parece? Mi profesor de neumología decía esto. Y lo que les preguntaba, ¿qué significa UTI? Según mi profesor de neumología, no significaba eso. Mi profesor de neumología decía, últimos tratamientos inútiles. Para que despierten, ¿no? Entonces eso decía, ¿no? Los veo que están ya durmiendo. No es así, ¿verdad? Tiene su razón de ser. Los pacientes salen de UTI. Claro que sí. No todos, pero sí salen. Entonces, fíjense, para eso que decía terapia intensiva, ¿ya? Durante la fase clínica, en la fase clínica estamos hablando de cuadros típicos y atípicos donde se presentan
se pueden presentar también las complicaciones. ¿Ya? No se olvide. Las complicaciones. ¿Cuál es la historia de las personas que ustedes han debido ver en la televisión, ¿no? Entró al hospital caminando y ahora lo sacamos en silla de ruedas o en cajón. Eso es bien frecuente que escuchemos. ¿Verdad? Lo hemos escuchado. Pero digamos en esas personas que no conocen que la enfermedad tiene una fase clínica donde se presentan las complicaciones. Entonces, en ese paciente que ustedes han internado y está en fase clínica, tienen que estar pendientes a las complicaciones. Tienen que saber que hay complicaciones, ¿no? Ingresó con una alteración de un sistema y posiblemente durante la internación, de acuerdo, digamos, a los factores predisponentes que puede tener, por ejemplo, si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, ¿cómo creen que le va a ir una neumonía? Grave, ¿no? Más una típica. Pero si es una persona de 40 años, normopeso, no es diabético, no es hipertenso, le da una neumonía, ¿cómo le va a ir? Las complicaciones probablemente presente menos complicaciones que el otro individuo que tenía otros factores asociados. Pero dentro de la fase clínica se presentan las complicaciones, ¿no? Y las complicaciones, es decir, a partir, dice, se desarrolla una segunda enfermedad a partir de una enfermedad que ya se estaba manifestando. Por ejemplo, ese paciente que ingresó por una neumonía y cuando se encuentra hospitalizado, fácilmente hace una insuficiencia renal. Entonces se presentó otra enfermedad a partir de una primaria, ¿no? Se complicó. Entonces tienen que saber que en la fase clínica hay complicaciones. Luego tenemos las metástasis, ¿no? Las metástasis, especialmente en los pacientes con neoplasia. Entonces tenemos la aparición de un nuevo foco morboso a partir de un primitivo. ¿Ya? Entonces no se olviden, complicaciones y metástasis. Eso en la fase clínica. Y la fase de terminación. La fase de terminación. La terminación favorable, ojalá, ¿verdad? Ojalá, fíjense que puede ir incluso hacia la curación completa o la terminación desfavorable con la muerte del paciente. Les digo que la intención es que llegue a la terminación favorable. Entonces tenemos que estar pendientes de ese paciente desde la fase de comienzo, la fase clínica, constantemente en control. Y ustedes van a entender, por ejemplo, cuando ustedes en el internado, el R1 les va a perseguir terrible. ¿Por qué? Porque el paciente está en fase clínica. Y en la fase clínica están las complicaciones. Entonces el residente está tras ustedes, no les está preguntando, ¿ha hecho fiebre, no ha hecho fiebre? ¿Cuánto está su presión? ¿Cuánto está su temperatura? ¿Miccionó, no miccionó? ¿No? Todo el tiempo. El momento que detecta que hay una alteración, entonces se está complicando. Entonces es por eso que a ustedes les van a hacer revisar frecuencia cardíaca, temperatura, diuresis, frecuencia respiratoria. Porque es en ese trayecto que el paciente se complica, ¿no? Y si se complica, podemos llegar hacia una terminación desfavorable. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy, muy importante que no se olvide. Entonces el paciente va en búsqueda de diagnóstico. El diagnóstico, ustedes,
en toda su formación ustedes aprenden a hacer diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a síntomas y signos. Esa historia clínica que ustedes en semiología les van a enseñar a hacer lleva síntomas y signos. Desde el motivo de consulta. ¿No? ¿Por qué vino a la consulta el paciente? Haremos un análisis, toda la descripción para llegar a un diagnóstico. Es muy importante llegar al diagnóstico. Fíjense los síntomas, los signos. El conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un estado patológico es el síndrome. No, nosotros en fisiopatología hablamos de síndromes, es decir, vamos a estar constantemente hablando de signos y síntomas. ¿En qué se han metido, chicos? ¿Ya se están arrepintiendo? No, más bien mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Entonces, fíjense, el diagnóstico que puede ser un diagnóstico directo, cuando el síndrome es claro y definitivo. ¿No? Por ejemplo, es el paciente que está con náuseas, con vómito, es un síndrome diarreico. ¿No? Entonces, el diagnóstico diferencial, por ejemplo, un paciente viene con mareos, náuseas y vómitos, hay que ver mareos, náuseas y vómitos, buscar qué enfermedades podrían cursar con esos síntomas. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Diagnóstico presuntivo es un diagnóstico hipotético orientador. Ustedes van a comenzar al hacer la historia clínica, van a hacer diagnósticos presuntivos en base a los síntomas y los signos, para llegar posteriormente a un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es con pruebas diagnósticas, apoyo diagnóstico, ecografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética, punción lumbar, etc. ¿No? Porque tenemos que llegar al diagnóstico correcto, porque si no llegamos al diagnóstico correcto, el paciente se muere. ¿Sí? Y si el paciente se muere, posiblemente nuestra carrera de médicos también. Es real. ¿Sí? Entonces, eso es, jóvenes. Entonces, a nadie conviene tener problemas, ¿verdad? No podemos tener problemas. Además, recuerden también que es una vida. Cuando nosotros vemos un paciente, es una vida. Entonces, tenemos que ser responsables con esa vida. ¿Ya? Entonces, no lo olviden. Dos palabritas más antes que se vaya. No se olviden, dos palabritas. Vamos a hablar escúchame, eso lo vamos a reforzar en la práctica, ¿ya? Para llegar al diagnóstico, ustedes recuerdan que hemos hecho ese ejercicio de razonar, hemos hablado ustedes han intentado hacer razonamiento clínico y lo han logrado. Y el razonamiento clínico nos ayuda a hacer diagnóstico. ¿Ya? Hasta ahí esto es muy bien importante. Hay dos tipos, con esto vamos a terminar. Hay dos tipos de razonamiento. Un razonamiento intuitivo y un razonamiento analítico. ¿Cuál hemos hecho hoy día con ese ejercicio pequeño que ustedes estaban haciendo? ¿Cuál? ¿Cuál han hecho? Fíjense que dos métodos, es para terminar. La que utiliza la experiencia y el juicio. Generalmente
es utilizar, ustedes van a ir adquiriendo esa habilidad a medida que los años pasen. Eso se obtiene con la experiencia. Y el analítico es a partir de un proceso, es un proceso lento y que requiere una carga cognitiva considerable. Este método generalmente lo comienzan a aplicar los médicos novatos. Entonces, ustedes en ese ejercicio lo han hecho, han utilizado el método analítico en base al conocimiento previo que tenían de fisiología. Ha sido más lento, sí, pero a medida que ustedes vayan avanzando, como les decía, con solo mirar ese paciente yo sé que tiene insuficiencia hepática. Incluso no necesito preguntarle, pero eso, digamos, ha sido generado por la experiencia mía. Pero al hacer el análisis y tratar de razonar con ustedes, ha sido más lento, sí, pero ustedes han utilizado su base teórica de fisiología. Algo que la doctorita decía, los dos métodos, ¿cuál es mejor? Ambos, los dos juntos, ¿no? Ahora están comenzando a utilizar el método analítico porque son médicos novatos. Cuando vayan pasando los años y tengan experiencia, van a comenzar a utilizar el intuitivo, ambos. Y la posibilidad de llegar a un diagnóstico más certero va a ser mayor. En las clases prácticas les vamos a dar un guión, solamente ese guión de enfermedad. En ese guión de enfermedad es un ejemplo de cómo se presenta un paciente con insuficiencia hepática, ¿no? Y les ponemos todo, desde los antecedentes, desde la anamnesis al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? No, es así que se presenta el paciente con insuficiencia hepática. Entonces, esto les va a servir para que cuando estén frente a ese paciente, tengan la idea de qué deben preguntarle y qué deben buscar al examen físico. Ese es el guión de enfermedad. Entonces ahí está. Es el paciente con insuficiencia hepática, cirrosis hepática, ¿ve? Del que hemos hablado. Fíjense, con disminución de peso, alteración del estado de conciencia, anemia o ictericia. Tenemos también tono muscular disminuido, hipertensión portal con ascitis. Fíjense, ese es el paciente. Véanlo en insuficiencia hepática. Ese es el paciente. Traducido en fisiopatología. Entonces, cuando vean a ese paciente, el paciente previo, a la mente les tiene que venir esto. Es la representación de lo que significa ese paciente. ¿Sí? Y cuando hagamos razonamiento clínico, vamos a entender esto. ¿Sí? Nuevamente véanlo, jóvenes. Listo. Ese paciente.